es Ángel Espinosa. Hemos aceptado la invitación por parte de su persona, de los militantes del partido también. Y esto, fundamentalmente, la aceptación es porque, como lo había dicho en una entrevista, en que coincidimos con principios sustanciales en cuanto a mis convicciones como persona, como cristiano, y también habiendo visto el ideario, hay un eje fundamental, el cual es la justicia social, ¿no? Ahora, si bien es cierto desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Con el famoso dicho o escrito por parte de Marx, en donde dice la religión es el opio del pueblo, se ha visto y se ha estigmatizado, satanizado, de que los principios, o por lo menos los sustanciales del cristianismo, puedan coincidir con el ideario del partido, y más aún un partido de izquierda, ¿no? Entonces, retomando lo que decía Marx, eso es un dicho cercenado, ¿no? Porque cuando decía la religión es el opio del pueblo, eso no es lo que dijo en su totalidad. Cuando se Claro, refería y decía que la religión es un opio del pueblo, se refería pues a esa religiosidad que te mantenía en el letargo, a esa religiosidad mediocre, a esa religiosidad que no te permitía salir de los cuatro paredes, etcétera. A esa religiosidad se refería, pero no se refería, conforme yo lo puedo entender, a, a la fe que se funda en los principios que están enmarcados en la escritura, en la Biblia. Por eso es que cuando Lutero inicia la reforma, eh, pone un principio, sola escritura. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene como base y fundamento la escritura, la Biblia, sola escritura, ¿no? Y luego ya cuando va leyendo y estudiando el Lutero las escrituras, en los originales griego y hebreo, encuentra pues el gran libro de Romanos. Y en el libro de Romanos, en el 1:17, te dice que la salvación es por fe. Y sale otro principio, sola escritura, otro sola fide, sola fide. Y cuando dice sola fide, Romanos 1:17, la salvación es solamente por fe. Eso trastoca toda la religiosidad que se vivía en el siglo XVI, toda la religiosidad, toda la mezcolanza. Entonces, sobre ello, así otros principios más, las cinco solas, y el eje es pues la justicia, ¿no? Ese es el eje también del cristianismo, la justicia, dar a cada uno lo que le sí, corresponde. Así sí, es, doctor, doctor. justo para acotar lo que usted ha dicho, algo muy importante, ¿no? Cuando Marx habla de que la religión es el opio del pueblo, en aquel entonces el opio no se utilizaba como una droga que encontramos en las esquinas, en los barrios de mal vivir, en las calles de Estados Unidos. No, no, no. El opio aquella vez se utilizaba como un calmante, es decir, como se utiliza, por ejemplo, hoy en día la morfina en el hospital para calmar el dolor tanto del infarto como del edema agudo del pulmón, que es un dolor intenso, o un cólico nefrítico. Entonces, Marx cuando dijo que era el opio del pueblo, era porque el pueblo encontraba en la religión todavía una esperanza que le permita ser resiliente frente a los atropellos y la opresión que tenían los imperios sobre el pueblo.
O sea, no lo decía como un tema de que el pueblo estaba bien y necesitaba simplemente drogarse por diversión, sino que tomaba el opio, entre comillas, con fines de resistir, ¿no? Las opresiones, las explotaciones, en este caso el esclavismo. Entonces, estamos hablando en un contexto en que el opio definitivamente pues significaba otra cosa, ¿no? Es como también Marx dice, la revolución es la partera de la historia y todo el mundo asocia de que la revolución es violencia. No es así. La revolución es la partera, no es el padre, es la partera. Y la partera, para que nazca el feto cuando esté en el canal del parto y se atraca el feto, si se quiere utilizar este término, ¿no? Porque las revoluciones también son de tira y jale, tiene que utilizar una fuerza la partera, inclusive puede utilizar un forceps y sacar violentamente al feto porque si no se le asfixia en el canal del parto. Entonces, por eso dice que la violencia es la partera de la historia, pero en ninguna medida es la que engendra. El padre es otro. El padre es el mismo sistema capitalista, cuya tesis es, en este caso, el empresario, cuya antítesis es el obrero y cuya síntesis de esa contradicción viene a ser el nuevo sistema, que en este caso sería el socialismo. Entonces, tanto el concepto del opio del pueblo, ¿no? Cuando Marx dice que la religión es el opio del pueblo, y cuando se habla de la partera de la historia, los adversarios que viven encasillados en los términos gramaticales, lógicamente lo interpretan y fomentan una narrativa diciendo de que Marx, en otras palabras, decía de que el pueblo se drogaba con el opio o que la revolución significa violencia. No, en absoluto, esos términos están descartados desde ese punto de vista, ¿no? Así es. Otro aspecto que casi mucho no se habla, doctor, es que Marx tiene un trasfondo judío, pues, ¿no? Sus padres fueron judíos, él tuvo una formación judía y por norma, todo judío debe de conocer la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá son los primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son la base que todo judío La debe base, de conocer efectivamente. sí o sí. Esa es su constitución. Entonces, en esos libros se basan, pues se tienen pues los principios, y Marx sacó muchos de los principios de su ideal, eh, por ejemplo el de Génesis. El hombre puede crea el trabajo, crea con sus propias ideas, etcétera, la creación. Luego, a partir de ello, cuando arma todo su ideal, le, como es su formación, como fue su formación así, vio pues de que no había una justicia, una equidad, algo eh, que él criticaba, de que había un abuso en contra de determinadas personas, y eso no corresponde porque él tenía esa formación, ¿no? Eso también mucho no se habla. Entonces, por eso es que dentro de toda su ideal es cierto que muchos aspectos también discrepa con los principios de la escritura, pero hay muchos sustanciales que sí coinciden, doctor. Yo siempre he dicho, ¿no? Los judíos han tenido un papel predominante y todavía tienen en el mundo. Eso no lo podemos negar, independientemente de algunos aspectos que podemos criticar. Pero los judíos han sido tan, vamos a decir, ideológicamente hábiles, que nos han creado a los socialistas o comunistas una especie de Dios que es Marx, y por el otro lado a los creyentes también otro personaje judío que es Jesús de Nazaret. Entonces por ambos flancos
como que si se hubiera blindado el judaísmo. Ahora, dentro de los judíos también existen divergencias. Hoy en día, por ejemplo, se habla de tres facciones de judíos fuertes y en algunos de ellos diametralmente opuestos. Por ejemplo, están los judíos ortodoxos, que son los que se basan en los libros que has mencionado a pie juntillas. Están los judíos sionistas, que es la facción fascista de los judíos, y están también los judíos comunistas. Han habido judíos comunistas en el mundo, por ejemplo, Marx, por ejemplo, Trotsky, judío, y así varios, ¿no? Entonces, yo creo de que desde ese punto de vista es una cultura que definitivamente tampoco podemos tenerlo fuera de un análisis político, y más aún hoy en día, cuando se habla de la alianza JAS. No sé si habrás escuchado hablar sobre esa sigla JAS. ¿Qué significa judío, anglo, no, anglo y norteamericana? Entonces, es decir, hoy en día el poder mundial está regido pues por esa alianza, ¿no? Judíos, ingleses y norteamericanos, ¿no? Norteamericanos. Entonces, tal es así que los últimos documentos desclasificados del asesinato de Kennedy orientan a que quienes hayan dirigido el crimen hayan sido judíos, ¿no? Porque se estaba oponiendo Kennedy a la instalación de bases nucleares dentro de Israel. Eso es lo más cercano que se conoce hasta el momento tras la desclasificación de los documentos. Ahora, Marx también era un tipo bastante lúcido, ¿no? Para mí era un genio de las ciencias sociales, y cuando comienza una persecución a los judíos por motivos de carácter religioso, él se manifiesta. Y en su libro que trata sobre la cuestión judía, dice bien claro que nada hacemos persiguiendo a las personas por su religión. No tiene ningún sentido censurarlos, perseguirlos o exterminarlos por temas religiosos, porque una vez que si una dictadura tuviera éxito y eliminara a todos los líderes, inclusive a todos los componentes de esa religión, va a aparecer otra religión, otro tipo de religión. Y por eso es que él dice, ¿no? El hombre siempre va a tener la necesidad de creer, la necesidad de creencia, siempre en cuando sus condiciones objetivas, que lo tienen atrasado, lo tienen con hambre, lo tienen sin vestir, lo tienen sin alimentarse y lo tengan sin vivienda, si es que estas están presentes, el hombre siempre va a invocar a una religión. Y lógicamente son temas que en la vida siempre van a hacer falta. Lo mismo decía Fidel Castro en su libro Un encuentro con Fidel, cuando lo entrevista el cura Frei Beto, ¿no? Y le dice pues que Fidel era un soñador, y Fidel le responde de que el hombre tiene utopías en la vida, fantasías, que no necesariamente van a ser ciertas, pero que luchar por ellas en el camino era construirlas. Y asimismo, José Carlos Mariátegui sorprende en su libro El alma matinal cuando dice que el hombre es un ser, es un animal metafísico, dice, ¿no? Y es un animal metafísico porque tiene la necesidad de creer, tiene una necesidad de fe, y que si el hombre no tiene esa necesidad de fe o de creencia, su vida sería infecunda, independientemente que haya satisfecho sus necesidades de carácter material. Entonces, ahí hay como que coincidencias, veo yo, entre el cristianismo, inclusive el judaísmo en alguna medida, y el mismo socialismo. Es que, como dice la dialéctica, en el mundo no hay dos cosas tan iguales, pero tampoco existen dos cosas tan diferentes. Eh, lo que acaba de señalar en su mayoría, doctor, ya estaba escrito, está escrito. Eh,
esa Torah es antes de Cristo, ¿no? El Nuevo Testamento se escribe a partir de los años 50, aproximadamente en adelante, 50, 60, los Evangelios. El Antiguo Testamento antes de Cristo, ahí está el primero, la Torá. Y lo que acaba de decir, por ejemplo, que hay una necesidad de creer, eso se entiende desde el Génesis, desde la composición del hombre. Desde la composición del hombre, el Génesis explica, hay dos teorías, una es la bipartita, otra es la tripartita. Pero la que más tiene inclinación es la bipartita, aunque no hay diferencia sustancial en que dicen espíritu y cuerpo. En algunas partes de la escritura dice espíritu, alma y cuerpo. Es ese espíritu quien clama a un ente superior que le han puesto ahora y que la Biblia llama Dios, pues, Jehová, Yahvé, con todos los nombres que está en la escritura. Eso está en Génesis. El otro aspecto que también nos comenta, doctor, en que aunque aparezca o desaparezca o se persiga cualquier tipo de religión, va a aparecer otra religión. Eso me hace recordar al comentario que hace en el libro de Hechos. En el libro de Hechos le preguntan cuando aparecieron los cristianos. Aparecieron los cristianos y empezaron a perseguirlos. Le preguntaron a un hombre llamado Gamaliel, doctor de la ley, ¿qué hacemos con estos? Y Gamaliel le dijo, déjenlos, porque si esto es de carácter humano, solamente se desvanecerá, desaparecerá y no va a pasar nada. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. Entonces, lo que me comenta estaba escrito en el libro de Hechos, año 80, 70, por ahí, después de Cristo, y es cierto, por naturaleza, todo hombre tiende a tener fe, muchos de diferente forma. Aquí en el Perú, en su mayoría cristianos, en sus diferentes fases, en Dios, en Jesucristo, ¿no? En Jesucristo como parte del Dios Trino, ¿no? Entonces, por eso es que esto, lo que acabo de comentar, corrobora que la formación que tuvo Marx se ve inevitablemente marcada por los principios, pues, que están en la Escritura. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y a partir de ahí, cuando se hace un análisis exhaustivo, se desprende todo el reclamo que hace Marx, ¿no? Y esto se resume en algo que dijo también dentro de esos principios, en algo que dijo ya Jesucristo cuando estaba acá, en uno de los evangelios, ¿no? Dice, de todo lo que hablan y dicen, de todos los mandamientos, principios, se resume en uno, dice, ¿no? Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Y si yo considero a mi prójimo, empezando de mis familiares, amigos, vecinos, etcétera, no habría ningún tipo de forma en ofenderlos, en agraviarlos, faltarles el respeto, faltarles a su sueldo, aprovecharse de ellos, etcétera. No cabe absolutamente nada en ese solo principio. Entonces, cuando vemos en el ideario de Perú Libre, reclama eso, ¿no? Eso es lo que reclaman. Dice, señor, tú tienes tu empresa, pero respeta los derechos de tu trabajador. Págale, respeta sus horas de trabajo, sus derechos, etc. No te sirvas de él. Ahora, si ese empresario amara a su trabajador, no haría tantos abusos, ¿no? No haría tantos abusos. Si ese empresario amara a su prójimo, viviría de manera justa
Y como decía el apóstol Pablo, yo sé vivir en la pobreza, en la riqueza, porque yo sé contentarme con lo que tengo. Así es, doctor. Interesante, interesante. Mira, fue un grave error en la Unión Soviética haber prohibido la religión y haber combatido la religión. Por ejemplo, en el gobierno de la emergencia, en el comunismo de guerra, que es la primera etapa del año 2017 hasta el 2000, hasta 1920 aproximadamente, desde 1917 hasta 1920, que es el comunismo de guerra. Stalin pues expropia todas las iglesias, todos los bienes de la iglesia católica, inclusive manda destruir algunos ídolos y persigue a la gente, ¿no? Porque los considera contrarrevolucionarios. Stalin también aplica y continúa la misma política. Pero, ¿qué sucedió? Sucedió que no pudieron exterminar la religión católica. Es más, hoy en día la religión católica, sobre todo la línea ortodoxa, es aliada del gobierno de Putin, es los que sostienen a Putin. Y Putin el año pasado devolvió todas las propiedades expropiadas por el leninismo y el stalinismo. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Que de las lecciones se aprende. Por ejemplo, Fidel Castro nunca prohibió la religión en Cuba, no se persiguió tampoco a los católicos. A quienes sí se les tuvo a la raya, pero no exterminados, fueron a los testigos de Jehová por razones muy particulares. Y ninguna religión que realmente comprenda la sociedad puede ser pues antirreligiosa. No hay que confundir ahí cristianismo con religión o budismo con religión, no. La religión simplemente es una fe que no necesariamente tiene que ser Cristo, o puede ser Buda, o puede ser Alá, etc. Entonces, ninguna revolución por esencia puede ser antirreligiosa, aunque existen religiones antirrevolución, que eso también está demostrado en el mundo. Por eso dice que toda teoría, cuando uno lo somete a la práctica, es capaz de ver si realmente estaba en razón, estaba en lo correcto o estaba en un error. Y estos experimentos de poner ideologías a la práctica muchas veces le han costado carísimo al pueblo. Por ejemplo, ¿quién va a negar lo caro que le costó al pueblo las cruzadas? Lo que le costó la Santa Inquisición, o lo que le costó acciones a veces de los papas de la Reforma. Fueron elementos brutales. O el hecho en que también la religión a veces se ve sometido y flanqueado por presiones. Es el caso de Pío XI, ¿no? Con Pío XI se cree el Vaticano como Estado, y Pío XI lo hace cuando por un lado tiene al nazismo amenazándolo con Hitler, por otro lado tiene al fascismo amenazándolo con Mussolini, y por el otro lado tiene al comunismo amenazándolo con Stalin. Entonces él toma una posición, en este caso anticomunista, y se alía con el nazismo y el fascismo para darle el reconocimiento al Vaticano. Entonces la iglesia y las religiones también al final son actos políticos, ¿no? Que tienen que acondicionarse según la realidad. Y eso es lo que ha demostrado la historia. Entonces, de todo esto, lo bueno, lo malo, con el tiempo va quedando lo tolerable para la humanidad. Es como cuando uno tiene un agua sucia, esta se oxigena a base de movimiento. Basta que haya movimiento para que se oxigene el agua. Es como una pecera, ¿no? Darle movimiento de burbujas para que se oxigene. Lo mismo pasa con las ideas. Y la oxigenación y el movimiento es justamente con la contraposición de ideas mediante la crítica, la contracrítica y la autocrítica que cada defensor de determinada posición ideológica o política logra, en este caso, persuadir a la mayoría de la sociedad, que finalmente se hace la ideología dominante en ese momento, ¿no? ¿Qué cree usted al respecto, mi estimado doctor? La persecución del cristianismo, me refiero al cristianismo específicamente, fue desde el siglo I, desde su aparición, ¿no?
empezando por las autoridades judías, más o menos el año 30, 60 después de Cristo, ¿no? Eh, Fueron encarcelados sus seguidores, sus apóstoles, Pedro, Juan, Esteban fue apedreado, la persecución de la iglesia en Jerusalén, Pablo mismo fue perseguido, la persecución siempre fue así. Entonces, lo que vemos que se cumple fue lo señalado por Gamaliel en Hechos, ¿no? No va a desaparecer hasta la fecha. Estamos ya en 2025 y la fe cristiana sigue. Pero su persecución sigue ahora en estas contiendas electorales, ya pero de otra manera, instrumentalizando a los cristianos, ¿no? Por ejemplo, sin decir nombres, dijeron por ahí, hay una derecha cristiana o hay una izquierda cristiana. Eso es una ignorancia completa desde el punto de vista de la escritura. Hablar de esa forma es ya ponerse en el linde del liberalismo del cristiano, ¿no? Porque los estándares del cristianismo son muy altos, muy altísimos, imposibles de cumplir. Solamente hay personas que estamos en el camino de manera progresiva, alcanzando principios por principios. Esos estándares cristianos altísimos hacen ver de tal manera de que tan solamente, como decía Cristo, el ver a una mujer de una manera que no corresponde ya consiste adulterio. Eso hace ver que los estándares son altísimos. Entonces, cuando le ponen y dicen hay una derecha cristiana, hay una izquierda cristiana, entonces, ¿qué va a hacer esto? Hay dos facciones. Eso es imposible, eso no existe. Eso es instrumentalizar a los cristianos y peor aún a los evangélicos, tratando de hacer verse de que el cristiano evangélico que está postulando por un cargo es el que va a salvar, el que va a garantizar de alguna forma de que se cumpla determinadas promesas. Es una tergiversación y utilización, lo cual condeno, porque no corresponde. Eso es, incluso me atrevo a decir, blasfemar las escrituras. No corresponde. Ahora, que el cristiano pueda compartir con determinadas facciones políticas es muy diferente en tratar de decir que yo voy a dividir con izquierda y con derecha y que ahora yo voy a ser el salvador o el que va a garantizar algo. No puede ser. ¿Por qué? Porque la escritura mismo dice, cuídate de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, porque uno mismo es el peligro para contrarrestar o ir en contra de los principios del cristianismo, porque lo que te pide es alto, que uno llegue a una santidad conforme, dice, al Claro. corazón de Dios. Es muy difícil, es Eso muy lo que usted difícil. acaba de decir también es una coincidencia marxista, porque el marxismo dice el germen de la destrucción está en tu propio organismo. Es decir, yo quiero destruirte a ti, tengo que estudiarte a ti. Quiero contrarrestar a la religión católica, mínimamente tengo que leerme bien la Biblia para contrarrestarlo. No puedo contrarrestarlo sin leer, sin explorarlo, sin buscar su germen de su propia destrucción. ¿No? En eso coincido, por ejemplo, ¿no? Sí es, doctor. Cuando una persona decide hacer su confesión de fe, conforme le comentaba en Romanos 1:17, alcanza tres enemigos, dice la escritura. El sistema, que se llama el mundo, el diablo, un tema espiritual, y dice tú mismo. Entonces, propugnarse como garante de que se vaya a cumplir determinados aspectos como candidato llegando a un cargo,
también no condice. Eso es soberbia, soberbia. Y ese es uno de Claro. los pecados que Proverbios apunta, en Deuteronomio también apunta directamente. Dice 6 cosas o 7 cosas aborrece el Señor. Uno de ellos, el primero, es la soberbia. Eso es actuar soberbio, no humilde. Por eso es de que propugnarse como cristiano evangélico para salvar a alguien es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque los estándares que pide la Escritura, altísimos, imposibles de alcanzar por uno mismo, imposibles. Sí, doctor, yo quería abordar un tema aprovechando de su presencia sobre la muerte política de Jesús, porque a Jesús lo matan no por razones económicas, no por razones sociales, no por razones étnicas, finalmente ni siquiera por razones religiosas, ¿eh? Lo matan por razones exclusivamente políticas. Y aquí en antes un amigo comentó que Jesucristo, el primer revolucionario del mundo, ¿no? Algo que yo no comparto esa idea, porque antes de Jesucristo siempre han habido revolucionarios. Lo que pasa es que Jesucristo podría ser el primer revolucionario más documentado del mundo, que es diferente, pero antes de Jesucristo, por ejemplo, estaba Espartaco. Y Espartaco era un revolucionario también que se enfrentó abiertamente al Imperio Romano, es decir, enfrentó opresores contra oprimidos, ¿no? O sea, en una lucha de clases de manera violenta. Y en cambio Jesús aplicó, yo diría, otro método de no de confrontación tan directa, pero utiliza en este caso un intermedio que es la palabra del Señor, pero igual para confrontar al poder romano. Entonces, cuando asesinan a Jesús, prácticamente le dictan una pena capital, una pena de muerte que no le aplicaban en forma de crucifixión a cualquiera. La crucifixión estaba reservada exclusivamente para el crimen político, no para el crimen económico ni de otra naturaleza. Y a Jesús le aplican la pena capital conjuntamente con sus otros líderes que podrían haber sido sus lugartenientes, pero que quedan en el olvido, en el anonimato, y los disfrazan de ladrón bueno y de ladrón malo. No, esos señores que fueron crucificados con Jesucristo también fueron crucificados por subversión, por subversivos. Entonces yo llego a la conclusión que así como Roma nos legó el derecho, también nos legó la contraparte que es el lawfare, o sea, la persecución jurídica, porque le hacen un falso juicio a Jesús, lo acusan de otra cosa para después darle una pena capital, liquidan a sus comandantes generales, en este caso a su séquito más consecuente, y los disfrazan de ladrón bueno y ladrón malo en una persecución judicial. Pero realmente eran revolucionarios. Y la prueba de que la crucifixión era solamente para delitos políticos es la forma como acabó Espartaco, también crucificado, de la misma forma de Jesús, y inclusive todo su ejército acabó crucificado. Mientras los ladrones comunes, como Barrabás, inclusive tenían la posibilidad de ser liberado en Pascuas. A ese señor, a los Barrabases y de ese tipo de delitos no se crucificaba. La crucifixión tenía que ser un elemento de escarmiento al pueblo. Y hoy en día eso es entendible, ¿no? Porque el máximo delito sigue siendo el delito político. Por eso tú ves que a Odebrecht lo dejan escapar porque sus delitos son económicos, porque los señores Barata no querían el poder político del Perú. Tenían amigos políticos, pero no, ellos como tal no aspiraban al poder político. Eran ladrones económicos, ¿no? Pero mientras tanto a los que sí ejercen la lucha por el poder político, los persiguen en el Perú, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué me podría decir usted desde el plano religioso, doctor? ¿O es que está equivocada nuestra visión al respecto? Coincide casi un 90%, doctor, por lo siguiente. Cuando
La venida de Cristo fue profetizada desde el libro de Génesis, capítulo 3. En Isaías también, en Jeremías, toda la venida de Cristo fue profetizada. Cuando en el nacimiento de Cristo estaba reinando el rey Herodes, Herodes el Grande. Empezó ahí su persecución. ¿Por qué? Porque cuando llegan los magos, que por cierto no son 3, sino de acuerdo a la historia son 12, y que vinieron del oriente y no eran unos brujos ni nada, sino eran personas que tenían un conocimiento espectacular en todas las materias. Cuando llegan ellos, cuando estaba reinando este señor Herodes, le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Y quién se sintió aludido? Herodes el Grande era el rey. Él era el que mataba incluso a sus hermanos, a sus hijos y familiares, porque tenía temor que le quiten el rey. Pero también fue por su ignorancia, porque Cristo no vino a despojarlo a Herodes de su reino, sino vino a cumplir lo que estaba profetizado, y su segunda venida vino a redimir al hombre del pecado. Herodes era un ignorante, con él no iba a chocar nada. Entonces, dentro de toda su trayectoria ya de la predicación del Evangelio, Jesucristo tenía que ir en contra del sistema, de tal manera que a los políticos les enfrentaba directamente y les decía: Señor, usted, así en su cara le decía, usted es un adúltero, usted es un corrupto, usted es un tal por cual. Ellos se sentían aludidos. Iba también en contra del sistema y le decía: Señor, porque le preguntaron cuando estaba en medio del juicio: ¿quién dicen que eres tú? Yo soy el rey de los judíos, yo soy el Dios. Ah, no, a este tenemos que crucificarlo porque este va a armar una insurgencia, va a armar Claro, toda su gente, va son a subversivos, pues. revolver al pueblo, nos va a derrocar de nuestro gobierno, pero ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo nos desquitamos de él? Vamos a imputarle cargos falsos, cargos falsos. Le imputan cargos falsos. Hay muchos comentarios, muchos libros. Le imputan cargos falsos, por eso es que fue ejecutado por el Estado Lonja. romano. Ese cargo fue proclamarse el rey, como una amenaza potencial al orden imperial, ¿no? Un estado paralelo. Entonces, así es, contra todo ese sistema, ¿no? Los poderes religiosos. ¿Por qué? Porque la religión siempre ha estado con el gobierno, como ahora el catolicismo con el Estado, ¿no? La religión cristiana Pero, católica, ¿no? Y eso fue pero lo eso es a que... partir también de un punto canónico, ¿ah? A partir de Constantino el Grande. Porque si nosotros echamos para atrás de Constantino el Grande, la religión católica, ¿dónde nace? Nace pues en el seno del esclavo, de los leprosos. Ahí nace y ahí se hace realmente subversiva. Y si uno analiza la Biblia y realmente quiere cumplir a pie juntillas de lo que recomienda la Biblia para con la sociedad y el deseo de Dios para con la sociedad, estamos hablando de un libro exclusivamente subversivo para los poderes de facto, para los poderes que gobiernan. Y peor pues era para Herodes, para Pilatos y para toda esa gente que venía después, ¿no? eh, como decía, siempre fue perseguido el cristianismo desde muchos aspectos, pero no se entiende por qué. Si uno entendiera lo que le señalaba, que si debes de amar a tu prójimo como a ti mismo, si la persona entendiera eso, no habría ningún tipo de persecución bajo ningún lado, tuviera un respeto profundo por todas las personas. Pero ¿por qué empiezan estas persecuciones? Porque hay intereses personalísimos.
hay intereses personalísimos. Por eso es que también nace, diría, entre comillas, un revolucionario, Martín Lutero, cuando verifica que no se cumple eso y se instrumentaliza la religión, ¿no? Se instrumentaliza con las indulgencias, dice, Señor, muy bien, la Escritura dice, y los únicos que estaban autorizados en leer la Escritura eran pues determinados papas, sacerdotes, etcétera, ¿no? Y ellos decían, mira, ¿sabes qué? La Escritura dice que usted es un pecador y se va a ir al infierno. Allá, pero ¿sabes qué? Yo tengo la solución. Mira, usted va a pagar tanto y ya determinados pecados se te son perdonados, ¿no? Y si pagas más, mejor todavía, ya vas a salir del purgatorio e inmediatamente se van a ir al cielo. Y si pagas mucho más, ya está asegurado una parte del cielo para ti, ¿no? Eso era una instrumentalización, ¿para qué? Para lucrarse. Eso es parte de la construcción de las iglesias romanas, de las iglesias católico-romanas. Entonces Lutero va en contra de ese sistema y les dice, Señor, le planta sus 92 tesis para ser discutidas en Wittenberg, y dentro de las fundamentales está, Señor, la salvación es por fe, no tiene que pagar nada, nada. La salvación es por fe. Muy bien, este señor es antisistema. ¿Y qué tenemos que hacer con él? Hay que perseguirlo, condenarlo, hasta que lograron su muerte, ¿no? Entonces, siempre pasa así. Y ahora algo parecido sucede también ahora que le pusieron el nuevo nombre, que en verdad es lo mismo, la forma de persecución, que es el laufar, pues no. Porque él también lo condenó, pues la Iglesia Católica, bajo un juicio absolutamente injusto, ¿no? Así es, doctor. Claro, fíjate que Constantino el Grande realmente fue un genio político, fue para mí el antecesor de Maquiavelo, ¿ah? Porque tenía como adversarios al cristianismo y él fríamente piensa y dice, reconoce al cristianismo como una fuerza política. Entonces, al reconocer como fuerza política, aunque a muchos no les gustó eso, el hombre estaba poniendo los pies sobre la tierra. Entonces dijo, voy a negociar con ellos. Y negoció, y los cristianos, o por lo menos la cúpula dirigencial de los cristianos, pasa de perseguido a manejar una porción importante del Estado más poderoso que era Roma. Y los cristianos dejaron de ser perseguidos y más bien comenzaron a fortalecer al imperio romano. Es decir, se los ganó en una jugada compartiendo el poder estatal. Entonces, pero no obstante, sería un error decir que la religión católica es una religión de los ricos o una religión del poder. No, hay católicos en el poder, hay católicos que son ricos, hay católicos que trafican y se enriquecen, pero también hay católicos en el pueblo. Es decir, los pobres en el catolicismo siempre están presentes, siempre van a recurrir a la religión católica. Entonces nos parece de que la religión católica sigue siendo en gran medida en la masa popular la religión de los pobres, independientemente de quienes se enriquecen diariamente con el catolicismo, ¿no? Por tanto, yo creo de que es importante tomar en cuenta esto, a pesar de la mercantilización del tráfico que han hecho, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el marxismo, cuando alguien revisa las tesis de Marx, y no las revisa con fines de fortalecerlo, no los revisa con fines de difundirlo, no, lo revisa con tal de buscarle los defectos, reinterpretar el marxismo y traficar con el marxismo. Es decir, es una tergiversación de las tesis marxistas. A eso les llamamos nosotros revisionistas, el que revisa la tesis, pero para reinterpretar, traficar y finalmente engañar y desorientar al pueblo. Entonces yo le pregunto a usted, ya que habló algo de eso en antes, ¿hay una especie de revisionismo dentro del catolicismo
que hayan reinterpretado la Biblia para tener fines particulares o de grupo? Ah, ahí, cuando Lutero se levanta porque habían embargado la escritura, pues. ¿Cómo lo embargan la escritura? Dicen, Señor, los únicos que pueden leer son determinados sacerdotes, determinadas personas. Los demás, el clero, no puede leer la escritura porque no va a entender. Embargan la escritura, le ponen una llave. Nadie más puede leer. Lutero dice, Señor, hay que dar la escritura a todo ser humano, hay que dar la escritura al pueblo, para que ellos puedan leer y entender, porque el mensaje que está en la escritura lo puede entender cualquier persona común y corriente, porque el mensaje es claro. El mensaje en la escritura dice, Señor, tú eres pecador y Cristo es el Salvador. ¿Eso no van a poder entender cualquier persona que sepa leer y escribir? ¿No? Entonces, en concordancia con eso, para que cualquier persona que se acerque a la escritura pueda leer y entender y alcanzar su libertad espiritual alcanzando a Cristo, por eso es que cuando los holandeses llegan con el cristianismo a Norteamérica, con el Mayflower, lo primero que hacen es, Señor, vamos a educar. Escuelas, universidades. La primera universidad en Estados Unidos es cristiano evangélico, no es católico. Volviendo a lo que estábamos señalando. Entonces, Lutero estaba en contra de eso, porque hay que dar la escritura a todos. Y cuando se le da la escritura a todos, también se empieza a utilizar y dicen, Señor, para mí esto debe interpretarse así. Para mí de color verde, para mí de color amarillo, etc. Ahí también empieza un grave problema. ¿Por qué? Porque se tiene una hermenéutica errada. Cuando tiene una hermenéutica errada y se acerca a las escrituras, puede ser utilizado como sea. Así como determinados evangélicos se enriquecieron utilizando las escrituras, eso es instrumentalizar la fe. Y eso ha sucedido siempre, hasta ahora. La misma escritura te da principios de su autointerpretación y eso es la hermenéutica. Y la hermenéutica, la más centrada, correcta, que se debe utilizar para interpretar la escritura, es la interpretación histórico-literal, gramatical. Histórico-literal, gramatical. Esa es la hermenéutica correcta para interpretar la escritura. Cuando uno se acerca a la escritura con una hermenéutica correcta, jamás va a decir derecha cristiana, izquierda cristiana, nunca va a decir eso. Pero cuando no hay una formación teológica correcta, va a empezar con esas sandeces y querer instrumentalizar a sus hermanos cristianos evangélicos. Ahora, dentro del cristianismo, aquí en el Perú hay muchas facciones, pues. Unos son los católicos, otros son los evangélicos, y dentro de los evangélicos están los pentecostales, están los luteranos, están los testigos de Jehová, los sabatistas, están los bautistas, están la iglesia peruana, etcétera. Muchos. Dentro de todas esas facciones, por supuesto que basta con que cumpla Romanos 1:17, dice que la salvación es por fe. Por eso es que existen muchos hombres muy buenos, católicos que entienden la escritura, evangélicos que entienden la escritura, pentecostales que entienden la escritura, que jamás van a instrumentalizar a sus hermanos. Nunca. ¿Por qué? Porque lo ven como a sí mismo, pues. Pero el que no entiende eso, busca favoritismo personal, busca intereses personales, lo primero que hace es
llamar a los evangélicos, llamar a los pastores, prometerles cosas que no corresponden, instrumentalizándonos, con lo cual estoy completamente en desacuerdo. Así es, doctor. Y atendiendo justamente a este razonamiento, también existe una facción del catolicismo marxista, es decir, una facción marxista del catolicismo que es la teología de la liberación. ¿Esto cree usted también que sea una especie de revisionismo de la Sagrada Escritura o de la Biblia para llegar a fines políticos? Porque la teología de la liberación ha tenido éxito al llevar a la cima la revolución sandinista, por ejemplo, lo cual no pudo hacerlo ya en El Salvador, donde hubo una represión más fuerte, pero sin embargo, en El Salvador el catolicismo de la teología de la liberación sigue siendo fuerte, a pesar de que hayan asesinado a su líder y todo esto, ¿no? Entonces, ¿no cree usted de que de todas maneras también una facción de la izquierda, ya sea reformista o caviar, como pudiéramos llamarlo nosotros, o socialdemócrata, haya llevado agua para su molino reinterpretando la Biblia para ayudar a las revoluciones en América Latina? Por supuesto, claro que sí. Siempre han instrumentalizado a los hombres que quieren acercarse de muy buena forma mediante su fe, y no faltan muchas personas que se creen los eruditos y se suben a un púlpito, se suben a un podio en donde pretenden tener la razón, tergiversando las escrituras y señalando que son llamados, indicados por Dios, etcétera, que se soñaron tal por cual, etcétera, pasando sobre las escrituras y empezando a instrumentalizar para sus fines, fines económicos, fines políticos, que generalmente ha sido así, etcétera. Entonces, por eso es que, volviendo a señalar lo que le digo, cuando los cristianos evangélicos fueron perseguidos en Holanda, en todo ese lugar, y llegaron a Norteamérica con este Mayflower, lo primero que hicieron es lo siguiente, para que no suceda así. Primero hay que enseñarles a escribir y a leer, hay que educarlos, para que nadie venga a utilizarlos, porque nos utilizan, porque somos ignorantes en la escritura. Cuando una persona se acerca a cualquier iglesia, se sienta, necesariamente tiene que escuchar, ya sea al sacerdote, ya sea al pastor, ya sea al presbítero, etcétera, adelante. ¿Qué es lo que hicieron en el libro, según comenta en el libro de Hechos, cuando eso hacía el apóstol Pablo? Le dijeron, a ver, apóstol Pablo, vamos a contrastar lo que usted está diciendo con las escrituras. Levantaban la mano y reclamaban. Entonces, no, sí, señor Pablo, usted está hablando conforme a las escrituras, está bien. Pero ahora, ¿quién se va a levantar en una iglesia evangélica? Le está predicando el pastor. ¿Quién se va a levantar? Ese es un hereje, es un malcriado, no va a decir eso. Tiene que asumir lo que dice el que está adelante. Claro, Entonces, ahí no hay discusión, pues eso es lo que pasa ahí se siempre. pontifica y punto. Claro. Entonces viene alguno que tiene alguna facilidad de palabra y ha leído algunos versículos de la Biblia. Vamos a utilizarlos a estos y ya está ya. Entonces, por eso es que también, volviendo al ideario, me parece excelente que se ataque, no es el término ataque, que se priorice la educación. Si alguien quiere ser en verdad cristiano, tiene que ir pues a leer su escritura para que nadie lo pueda engañar y lo pueda estar instrumentalizando, usando, que le pida diezmos, ofrendas, que le pida, etcétera. El otro se va enriqueciendo, tú te vas emproveciendo, pero eso sucede ¿por qué? Por nuestra ignorancia y por nuestro descuido, ¿no? Entonces siempre se ha utilizado. Por eso es que nace la teología de la liberación. La teología de la liberación trastoca también los principios de la escritura, porque la teología de la liberación te dice, para poder entendernos, Señor, ¿sabes qué? Usted puede tener 2 esposas, ¿ya?
Y también puede embriagarse cuando quiera y perderse cuando quiera, pero siempre en cuando tenga fe no hay problema. Señor, la escritura te dice que usted tiene que mantener su santidad. Ya, eso, tan solamente eso, ya pues echa fuera por la borda a esa teología del liberalismo. Porque, como vuelvo a decir, el cristianismo, Claro, dentro claro, del sí, sí, marco de sí. la escritura, la Biblia, su estándar de moralidad es altísimo, muy alto, que no hay persona que haya cumplido ahora. Por eso es que cuando, cuando nuestros diversos comentaristas, como por ejemplo R.C. Sproul, el doctor MacArthur, que ha fallecido hace poco tiempo, etcétera, muchos, cuando uno se acerca a la escritura, el estándar es muy altísimo y Claro, claro. la moralidad del cristiano va en progresión, va progresando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Eso va en contra, pues, de una teología de la liberación, doctor. Justamente, doctor, entonces yo podría concluir de que según usted, como es experto en el tema cristiano, la teología de la liberación es una reforma, una reinterpretación de la Sagrada Escritura, pero en términos ya del liberalismo, ¿no? O sea, de una ideología liberal, de una ideología que se suelta prácticamente como se sueltan las cosas al mercado, rompe con lo tradicional, ¿no? Se abre una vertiente, invocando inclusive el marxismo para llevar sacarlo de la línea ortodoxa al cristianismo. Y así queda mal con los que mantienen un cristianismo férreo, duro, ¿no? O dogmático, no diría dogmático, sino más bien encasillado dentro de sus verdaderos estamentos, que en tal caso critican a la teoría de la liberación. Pero la teoría de la liberación también por el otro flanco, o sea, por el flanco de los marxistas ortodoxos y duros, tampoco son aceptados. Los marxistas dicen que la teología de la liberación se crea justamente para destruir el marxismo real. O sea que para los marxistas ortodoxos, la teología de la liberación es una especie de tergiversación que finalmente va a terminar tan mal que con esa mochila va a tener que cargar el propio marxismo. Entonces, estamos frente a alguien que revisa las tesis originales del cristianismo y le aumenta una dosis de liberalismo. Nace la teología de la liberación. Y por el otro flanco, también este mismo sector de la teología de la liberación, así como ha revisado la Biblia, también revisa el marxismo y jala parte del marxismo agua para su molino y crea pues su propia vertiente de la famosa teología de la liberación. Entonces trafica con el catolicismo y trafica con el marxismo. Entonces por ambos flancos se abre también adversarios, yo diría políticos, ¿no? ¿O qué cree usted? Siempre hablo de Lutero porque él es el padre de la reforma y con Lutero se vuelve a los principios. Con Lutero se vuelve a los principios. Hablar de una teología liberal trastoca esos principios. Y uno de los principios que puso Lutero es sola escritura, pues. Sola escritura significa de que solamente la escritura guía, pone la base y fundamento del cristianismo. Solamente la escritura, no hay otra cosa más. Hacer una interpretación errada a la escritura es herejía. Y en los tiempos de Jesús se apedreaba a los herejes. Se Es lo que apedreaba a los llamamos herejes. nosotros revisionismo, pues. Revisar Así es. la escritura y reinterpretarlo de acuerdo a sus intereses. Por supuesto, eso está vedado. Tan solamente leer, por ejemplo, uno de los que está vivo todavía, al doctor Carballosa. Doctor Carballosa hace sus comentarios, por ejemplo, al libro de Mateo, y antes de él, el doctor Spurgeon.
muchos escritores, muchos no acabaríamos, pero que iban en contra de lo que están haciendo ahora. Y uno de los que defendía también, que falleció, el doctor MacArthur hace meses, recién, defendía de que la escritura no puede leerse a lo que le da la gana, a cualquier antojadizo, porque la misma escritura te dice cómo leerse a él mismo. Y eso es de lo que habla tener una hermenéutica que sale de la misma escritura. Y es como un rompecabezas. Cuando utilizas una hermenéutica correcta para acercarte a la escritura, todas las piezas coinciden. Todas las piezas, no sale ninguna. Entonces, pero cuando utilizas esta teología de la liberación, nunca va a coincidir ninguna pieza. Jamás va a coincidir ninguna pieza. ¿Por qué? Porque esa es una interpretación bajo intereses personales, económicos, políticos, etcétera. Políticos fundamentalmente. Políticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hombre, pues, por naturaleza, quiere tener poder. Ya tiene economía. No, no es suficiente. Ahora quiero tener poder. Y eso es, como vuelvo a decir, sin nombres, hay algunos candidatos que tienen mucha economía. No están contentos con ello. No, ahora quiero tener poder. De eso también habla Jesucristo y condena también. ¿Para qué quieres tener poder? ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto, la finalidad? ¿No? Entonces, esa es la propia naturaleza del hombre pecador, de acuerdo a la Pero escritura. a veces es Así peor tener poder y no tener economía, doctora. tiene poder y no tiene economía. También, al igual, es pecado, así dice la escritura. Claro, por supuesto. Yo estaba Ya. viendo ahí en el diario de Perú Libre, nosotros abogamos no por la persecución a la religión en absoluto, sino más bien abogamos por el Estado laico que dé pluralidad de religiones. Por eso es que también estamos en contra del monopolio de la Iglesia Católica, que prácticamente interviene directamente en la educación peruana de manera oficial, inclusive de manera remunerada, ya sea directamente con dineros de las arcas estatales o simplemente evitando el cobro de los impuestos que debieran pagar. Entonces, ahí están realmente, como dicen, abrochándose de dinero, pero no los católicos, sino los que dirigen la Iglesia Católica, que es una casta especial, ¿no? Entonces, nosotros por eso abogamos en tal caso que se le dé los mismos beneficios que tiene la Iglesia Católica, se le dé a todas las, digamos, no sé si es el término de secta está bien utilizado, aunque yo sé que está mal, pero debe haber un término equivalente, a todas las religiones. Y el hombre sacará su propia conclusión, ¿no? Y encontrará también contradicciones entre las mismas. Pero yo creo que en una sociedad democrática no se debe dar monopolios de ningún tipo, ni económicos y tampoco ideológicos religiosos. Es lo que en Perú Libre, lejos de hacernos o presentarnos como enemigos de la religión, más bien es todo lo contrario. Lo que queremos es la pluralidad, en este caso de las corrientes religiosas. Eh, el monopolio de la religión también es pecado, pues. ¿Por qué? Porque los que quieren y dicen, yo soy el único que tengo la razón, yo soy el único que tengo que enseñar, eso es atacar contra lo que cuando el Señor decía, he llamado a todos, id y predicad el Evangelio. A quién le dijo, id y predicad el Evangelio? ¿Solamente le dijo a los sacerdotes? ¿Solamente le dijo a determinadas personas? No, eso le dijo a todo el que es creyente. Id y predicad el Evangelio, a todo el que es creyente. Entonces, eh, cuando se monopoliza la enseñanza de la religión y se sectariza a determinados cristianos, como son los evangélicos, que le dicen protestantes también, ahí ya no hay una igualdad, pues doctor, no hay una igualdad, no hay una justicia, ¿no? Si todos estamos dentro del marco del cristianismo, ¿qué diferencia hay entre un sacerdote católico y un pastor evangélico? No ¿Por qué debía al haber ninguna. sacerdote católico se le tendría que dar tantas
tantos beneficios y al pastor evangélico. Si nosotros ponemos en una balanza, ¿quién es más productivo para la sociedad? No, no es que Yo quiera creo que el atacar a pastor algunos, no alemán. es que quiera atacar a algunos, ¿no? Sino simplemente a manera de ejemplo, a manera de ejemplo. Cuando uno tiene cualquier tipo de problema que es natural, sea psicológico, moral, problemas en la familia, etcétera, a mí jamás me ha visitado un sacerdote y me dijo, yo te voy a ayudar en esta manera. Pero sí, alguna vez me visitó un pastor evangélico para ayudarme. Y eso ayuda pues a que nuestra sociedad pueda ser mejor. Por eso es de que también sería excelente poner bajo justicia social a los pastores evangélicos, quienes puedan ayudar y ayudan a la fecha de manera desinteresada contra el crimen. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Contra el crimen, le ahorran tanto dinero al Estado, etcétera. Pero ¿cómo? ¿Cómo dicen? Ahora les voy a decir, mira, cuando en una familia, ahora peor que está en boga la violencia familiar, esa ley que es nefasta, que necesita cambiar también, cuando ocurre una violencia familiar en la casa, y estos son miembros de una iglesia evangélica, el primero en enterarse es el pastor. Antes de que esta familia se vaya a la policía, se vaya a la fiscalía, se vaya al poder judicial, etc. Viene el pastor y el pastor le hace un tratamiento bíblico bajo esos principios. Cada uno reconoce sus errores, los que se ofendieron, etc. Y llegan a una especie de superar esos problemas que son naturales en toda familia. Y se acabó. El pastor les dirige de acuerdo a la escritura, empieza a orar, etcétera. Todo su trabajo pastoral, como dice la escritura. Ahora, ¿cuánto le ahorró al Estado por hacer ese trabajo, ese seguimiento al pastor? No fue a la fiscalía, no fue a la policía, no fue al poder judicial. ¿Cuánto le ahorró ese pastor? Esos pastores tienen que sumarse contra el crimen también. Contra el crimen, contra los delitos, etc. Entonces, ahí cuando se monopoliza la religión, más bien lo que hace es, pues, trastocar a determinadas personas, creyentes evangélicos, que hacen esa misma labor y tal vez mejor, y se pueda igualar todo esto, mejoraría, pues no se alcanzaría pues la justicia también, en igualdad de trato a los creyentes. Así sería, doctor. Sí, excelente, doctor. Ya pues, doctor, le agradecemos su participación y también bastante nutrida y aleccionadora de su parte para que el pueblo pueda evidenciar, ¿no?, la fibra, el talante de los perulibristas, que nosotros no somos anticatólicos, no somos antirreligiosos, que tampoco quiere decir que tengamos que ser obligatoriamente católicos u obligatoriamente religiosos, pero no estamos en contra, o sea, somos un partido tolerante, pero no solamente con los católicos, sino con los cristianos en general, ¿no? Y que no admitimos tampoco privilegios ni exclusiones en una sociedad democrática. Bueno, doctor, han estado aquí conectados 429 seguidores que han entrado, que están todavía en nuestro live y nos han visto más de 28.000 personas. Sus palabras para despedirse, mi estimado doctor Ángel Espinosa. Doctor, muchas gracias. Agradezco a todas las personas que nos han escuchado. Probablemente alguien no esté de acuerdo. Con todo gusto podemos sentarnos en otro espacio. Su servidor, Ángel Espinosa Quispe, estamos postulando con el número 9 al Senado Nacional. Y mi compromiso es de que el partido pueda hacer cumplimiento a sus principios. Ese es mi compromiso en la postulación. Dentro de todas las promesas que están, pero que se respeten los principios.
Doctor, muchas gracias y muy buenas noches ya con cada uno de los seguidores, doctor. Muy amable, doctor. Muchas gracias, doctor. Y un saludo a todos nuestros seguidores, a todos los que se han conectado. Y gracias también a su persona. Muy amable. Hasta la próxima. Doctor, buenas noches. Bendiciones.